Natalie, buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Me decía, primera vez, disfrutando de este lindo paisaje que nos regala esta ventana. Ok, sí, muchas gracias. Más bien, muchas gracias por el espacio. Es para nosotros como Instituto de la Universidad Católica tener la oportunidad de abrir estos lugares, estos espacios para poder discutir un tema tan importante como es la violencia sexual, y no solo la violencia sexual, sino los otros tipos de violencia que atacan a nuestros niños, niñas, adolescentes y a las mujeres de nuestro país. Antes de entrar al tema como tal de este estudio, ¿qué tipo de estudios realiza este Centro de Investigaciones de la Universidad Católica? Bueno, el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento tiene ya más de 10 años de trayectoria. En todo este tiempo nosotros hemos desarrollado varias líneas de investigación, todas amparadas en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y el fortalecimiento de sus comunidades, tanto en el ámbito urbano como rural. Es decir, que nosotros trabajamos en una de nuestras líneas, es precisamente el tema de las violencias y la violencia sexual, específicamente lo que nos trae ahora, pero también tenemos nosotros líneas de investigación que están dedicadas a indagar sobre temas de bienestar, sobre temas de salud, sobre temas de participación en niñas, niños y adolescentes, y temas como los temas de participación se vinculan también con el medio ambiente. Y claro, en un país donde la verdad hacen falta datos para hacer análisis desde los medios, desde la academia, es muy diferente la situación a otros países en los que de manera permanente se realizan investigaciones sobre diferentes temas. Estos se convierten en insumos necesarios para un punto de partida del debate y para ponernos en situación de cómo estamos en términos de la violencia sexual en nuestro país. Sí, en efecto, no solamente en términos de violencia sexual, sino que en general algo muy importante, una tarea que se ha dado el instituto y varios de los institutos que también forman parte de la universidad, es que no hacemos estos estudios desde nuestro escritorio, solamente desde la universidad, sino que nosotros salimos a las calles, vamos a las comunidades, tanto urbanas y rurales, y trabajamos estos estudios y estos datos junto a las organizaciones de la sociedad civil, pero por sobre todo también con la población. Es decir, que nosotros trabajamos con los niños, con las niñas, los adolescentes, las mujeres, en este caso, que la temática que nos trae, también forman parte de la lectura de los datos, de la voz. Nosotros llevamos la voz de las personas que han sido víctimas de violencia y que también son sobrevivientes de violencia para el día de hoy. ¿Cuáles son los mayores problemas que han encontrado desde esta investigación al momento de, por ejemplo, analizar el tema de la violencia sexual? ¿Cuáles son los mayores tropiezos que tiene una víctima de violencia sexual al momento de querer encontrar justicia, por ejemplo? Bueno, uno de los estudios que nosotros tenemos se llama En mis zapatos, ha sido desarrollado junto a la organización IJM, Misión Internacional de Justicia, en la que hemos hecho, uno de los capítulos está dedicado a evaluar el desempeño del sistema de justicia. Nosotros hemos evaluado este desempeño a la luz de 3 distintas categorías: el avance de un caso durante todo el proceso que sigue una víctima, la prontitud, es decir, cuán rápido se los atiende, y también la calidad y calidez con la que se los atiende durante este proceso. Una de las mayores dificultades para este estudio ha sido no contar con la información. Nosotros nos hemos entrado a los tribunales departamentales de justicia que han sido parte del estudio, y los resultados nos muestran que, por ejemplo, del 100% de casos que ingresan a los tribunales departamentales, antes de entrar a la etapa preparatoria, realmente antes de entrar a un juicio propiamente dicho, 60% de los casos son rechazados. Siendo que es tan difícil para una víctima denunciar, considerando especialmente que muchos de ellos son niñas, niños y adolescentes y viven con sus perpetradores, 60% en una primera instancia se desechan. En el camino, en esta etapa del Código Procesal Penal, hay alrededor de un 30% que va desapareciendo. Es decir, que nosotros hemos ido siguiendo las carpetas y luego no hemos encontrado información respecto a qué ha pasado con ese caso. Entonces hay un 30% sumado a este 60% que más o menos, si bien el rechazo es una respuesta, pero no han tenido la obtención de justicia. Y del 10% restante de los casos que se han sido denunciados, solamente casi alrededor llegan, máximo alrededor del 3%, casos que tienen una sentencia ejecutoriada al final. Entonces, esta sí es como una
llamada de atención para hacer una revisión. ¿Qué es lo que pasa en todo este procedimiento? Acá diríamos, los protagonistas son los operadores de justicia, ¿no? Ayer escuchábamos un dato que prácticamente en los últimos 3 años se duplicaron la cantidad de privados de libertad en Bolivia. Y claro, uno empieza a revisar y resulta que la mayoría son con detenciones preventivas, pero por cualquier tipo de delito. Y con estos, en contraposición, escuchamos estas cifras de que el 60% de las denuncias prácticamente se caen al arrancar una denuncia y solamente el 10% llegan a una etapa de juicio y que el 3% tengan sentencia, quiere decir que algo está muy mal en la justicia boliviana. Sí, pero creo que no tenemos que condenar a la justicia boliviana realmente, sino que tenemos que vernos a todos de manera integral como sociedad, porque esto se trata de una corresponsabilidad. El tema de la denuncia es un factor muy importante y poder seguir un caso de violencia durante lo que establece el Código Procesal Penal, que es de 3 años, que es mucho tiempo para vivir con un perpetrador o con alguien que está y ser víctima de violencia al mismo tiempo, es una cuestión de múltiples factores. Entonces, si bien por supuesto es una llamada de atención para el Estado y nuestras autoridades, en varios términos que se pueden ajustar, empezando por el tema presupuestario, donde creo que solamente el 0,05% del presupuesto de la nación se dedica a hacer atención a víctimas de violencia. Eso ya, digamos, tiene consecuencias en temas de atención durante todo el proceso, seguimiento, temas de investigación, de capacitación para la gente que trabaja con víctimas de violencia. También llama la atención a generar nosotros entornos protectores para las personas que son víctimas. Hasta ahora los estudios también han demostrado que las familias que tienen personas en las que ha existido violencia, todavía en la mayoría de ellas se piensa que primero hay que mantener el secreto, que ese es uno de los problemas más importantes, porque las familias prefieren o ahorita creen que es mejor proteger la imagen familiar que hacer una denuncia. Y obviamente esto en contraposición de los datos, el costo de tener un juicio o un proceso, claro, también se mantiene y se reproduce, se perpetúa el comportamiento, pero en realidad nosotros deberíamos proteger a las víctimas cuando denuncian, abrir los espacios para que sepan que no están solas y que puedan ellos encontrar caminos para restituirse y convertirse en sobrevivientes, no solo de la mano del sistema de justicia, sino también de la mano de sus comunidades, del entorno escolar, de la familia cercana y de quienes estamos alrededor para escucharlos. A propósito de quienes escuchan a las víctimas, muchas veces se ha mencionado que, por ejemplo, víctimas de violencia física y sexual, cuando llegaban a presentar una denuncia a las instalaciones policiales, les decían, ¿pero qué le habrás hecho tú para que te haga esto, más o menos, ¿no? Entonces existe la revictimización de manera constante, los interrogatorios, el que dé detalles cada que se le ocurra al fiscal o al juez, es decir, hay una falta de empatía, una falta de preparación o todas las anteriores. Bueno, es una parte de todas las anteriores, pero también vemos que, como otro de los estudios que realizamos con el UFPA, que muestra algunos de los factores culturales que perpetúan la violencia, nos muestra que, por ejemplo, estos roles de género, los que mantienen en que el hombre tiene que estar por encima de la mujer, ser proveedor y demostrarse fuerte y en una situación de poder por encima de la mujer, también hace que cuando quienes son víctimas de violencia se acercan a nuestras entidades masculinas, también a veces respondan con este tipo de respuestas, valga la redundancia, ¿no? Y que las personas que se acercan a hacer las denuncias, en lugar de continuar e insistir probablemente con una denuncia, lo que hacen es retirarse del caso, ¿no? Entonces, es ahí cuando hablaba del tema de los entornos, para ver cómo protegerlos. También algo bien importante es, uno es que culpabilizan a la víctima y otra es que tampoco les creen. De las denuncias, nosotros tenemos uno de los datos que más nos ha llamado la atención, es por ejemplo que durante el año pasado se han hecho 11.000 casos de denuncias de violencia sexual. Y nosotros, estos 11.000 casos de denuncia sexual son datos que nos han entregado, hemos sacado del INE y que han sido tomados de la encuesta demográfica de salud.
50% de los casos que nosotros vemos aquí de violencia sexual son víctimas niños entre 0 y 5 años. Imagínense, entre 0 y 5 años. Es decir, ahí es el entorno familiar. Es definitivamente en el entorno familiar, el lugar que debería ser más seguro. La mayoría de los casos de violencia familiar, de violencia sexual, se dan en el entorno familiar, alrededor del 42.6%. Y los otros tipos de violencia, si las miramos, alcanzan porcentajes superiores. Entonces, si bien todo el mundo cree que la familia es el entorno más seguro, mediados por algunos otros factores, en realidad es el lugar donde más encontramos este tipo de violencia y los otros tipos de violencia. Por lo tanto, fortalecer a la familia y tomar en cuenta los otros factores culturales como los roles de género, el consumo de alcohol, las fiestas, son muy importantes para poder hacer prevención y atención en esta temática. La verdad que escandaliza cuando uno empieza a conocer los datos que usted nos da de las denuncias del año pasado. ¿Cómo podemos trabajar en la prevención? ¿Quiénes deben o quiénes debemos como medios de comunicación, incluyéndonos de repente, trabajar en el tema de prevenir la violencia sexual? Bueno, pues todos somos corresponsables de trabajar en términos de violencia sexual. Todos, las organizaciones de la sociedad civil, las escuelas, las familias. Por supuesto necesitamos un lineamiento político y un lineamiento de nuestras autoridades, ¿no? Donde se exija que el cumplimiento de la normativa boliviana se realice. Bolivia es un país casi, podríamos decir, privilegiado en términos de normativa, comparados con los países de la región, porque tiene una normativa suficiente para garantizar los derechos de la niñez. Entonces, usted, yo, la audiencia que nos está viendo, todos somos responsables de garantizar los derechos de ese niño, niña, adolescente que debe estar jugando en la plaza, en el parque, en su casa, estando seguro, sintiéndose bien y no viviendo con temor. Entonces, necesitamos ver esto desde los ejes estratégicos, desde los pilares estratégicos que pueden proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes y también a las mujeres. Todos ustedes seguramente tienen en sus casas mamás, hermanas, amigas. Si ustedes miran alrededor, ahora en este mismo set, si nosotros pensamos cuántas mujeres estamos aquí, 50% de las mujeres que estamos aquí presentes en algún momento hemos vivido algún tipo de violencia. Y esta violencia está normalizada. Que nos toquen en la calle porque hay mucha gente es normal. Que alguien en algún momento nos haya insinuado algo, hayamos vivido un tipo de acoso, es normal. Que pasen fotos de mujeres sin ropa, de mujeres desnudas en los WhatsApps de hombres o de niñas menores de edad, es normal. No es normal. Por eso el evento que nosotros realizamos el otro día se llama Que la verdad nos mueva. Porque tenemos nosotros como universidad la obligación de hacer estas denuncias a la luz de la evidencia, basados en la evidencia que podemos generar con varios de nuestros socios, porque no somos los únicos. Trabajamos con el UNFPA, con Save the Children, con IJM, con la Universidad de Johns Hopkins, entre otras organizaciones, para garantizar y proteger los derechos del niño en esta materia y en las otras líneas de investigación con las que trabajamos. Porque es nuestra obligación garantizar que nuestros niños no sufran de este tipo de violencia. Cuando usted menciona este tema de normalizar las violencias, obviamente la violencia es indistinta al género, diríamos, cuando son niños, niñas y adolescentes, pero es mucho más terrible hacia las mujeres, ¿no? La violencia a las mujeres, lo que usted mencionaba, desde cualquier tipo de piropos, ¿no? Que ya es un tipo de violencia, hasta pasando por lo que usted decía, tocarlas en el transporte público o en la calle y bueno, hasta la violencia sexual, en el trabajo, el acoso. Es decir, ¿cómo podemos ir cambiando el chip? Es necesario darnos cuenta y ser conscientes de que este tipo de acciones y este tipo de circunstancias no son normales, no es común, no está bien que un varón, que un hombre crea que puede obligar a su mujer a tener relaciones sexuales porque es su esposa. Eso no es normal, aunque no nos guste. No es normal que nosotros
tengamos que cuidarnos en la calle o que nos culpabilicen porque nos ha pasado algo, porque estábamos vestidas de una manera u otra. Al final, porque no soy, y esto no es algo que pasa porque los hombres hacen algo contra las mujeres y solo el género masculino, digamos, tiene algún tema con esto, sino que a veces somos también las mismas mujeres quienes decimos, es que estaba borracha, es que para qué toma trago, ¿por qué está haciendo esto? ¿Para qué se pone falda? ¿Por qué se pone falda? Y en realidad nosotros, en lugar de culpabilizar al perpetrador de lo que hizo, porque no importa si está con falda, no está con falda, si tiene, no importa. El culpable es el perpetrador del hecho. Cuando algo le pasa a un hombre, no lo culpamos a él, culpamos a la mujer. Es que la mujer seguramente le hizo esto, le hizo otra cosa, le dio, ¿para qué dejó que salga o no sale? En cambio, cuando pasan estas cosas, la víctima es la culpable. Y, por ejemplo, en este tema, valga, digamos, el espacio que tenemos, los roles de comunicación, por ejemplo, tienen un liderazgo y un tema muy importante. Cuando se cubren las noticias de violencia, es muy importante tomar en cuenta y alzar la voz de quienes son las víctimas. Muchas veces se da mucho más protagonismo a los elementos circunstanciales del hecho de violencia. Se encontraba a las 3 de la mañana en tal lugar. La institución había consumido bebidas alcohólicas, ¿no? Y sacando todos los factores negativos que culpabilizan a la víctima, en lugar de definir o de proclamar o reclamar así qué es lo que está sucediendo y protegerla. ¿Ese es un tema cultural, diríamos? Este es un tema cultural y es, por supuesto, un tema de preparación, no me refiero solo de los medios de comunicación, sino de la sociedad entera, porque nos cuesta hacer frente a esto que nos está pasando. De hecho, que decía hace unos momentos respecto a resguardar la imagen de la familiar en lugar de poder hacer la denuncia, es por donde comienza. El hogar es donde hay más violencia, pero también el hogar es donde más se encubre la violencia. Otro de los datos que nosotros hemos tenido a través de los estudios que hemos presentado recientemente es justamente que además estos tipos de violencia, cuando nosotros existen estas denuncias, hemos descubierto que muchas veces la violencia es intergeneracional. Un niño, una niña, un adolescente que denuncia y le cuenta esto a su mamá, a su papá, usualmente descubrimos que el mamá o el papá también han sido víctimas de violencia, los abuelos han sido víctimas de violencia. Entonces es algo que también estamos transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo cortamos? Ahora, nosotros, siendo reales, animándonos a denunciar lo que pasa. Desde los hogares, preguntando a nuestros hijos, a nuestros niños, tomando en cuenta que convivir en ambientes donde hay consumo, altos grados de consumo de alcohol, mucha cercanía entre los adultos y los jóvenes sin control, son momentos de riesgo. Y nosotros tenemos que proteger a nuestros niños y adolescentes de estar en situaciones de riesgo, animándonos a denunciar, a crear entornos, a hablar de la temática en nuestros hogares, hablar de la temática en las escuelas, en las comunidades, en los centros comunales, especialmente también intentando llegar a las áreas más alejadas. Usted hablaba hace un momento respecto al tema de la revictimización. Imagínense si estos son los datos que tenemos y es la realidad que podemos palpar de manera más cercana aquí en el área urbana. ¿Cómo es la atención en el área rural, en las zonas más alejadas, donde hay algunos factores culturales que de hecho ayudan a perpetuar esto? Y además las instituciones encargadas de proteger a la población en situación de vulnerabilidad no tienen los recursos ni la preparación o la capacitación suficiente para poder atender a la gente. Son problemas desde no tener movilidad para llegar desde, no sé, la estación policial hasta el hecho de violencia. ¿Hay alguna institución en el país que tenga el personal capacitado, una institución pública, quiero decir? Porque obviamente de cooperación internacional, de organización de la sociedad civil, se ha ido trabajando en muchos temas de despatriarcalización, de hacer seguimiento a temas de violencia, buscar justicia en algunos casos, pero desde el ámbito público, que es el llamado, el Estado es el llamado a prevenir esto. ¿Hay alguna institución que tenga el personal idóneo? Creo que tenemos que hablar de todas las instituciones que forman parte del sistema de protección. Parte de los resultados también que tenemos con la investigación en Mis Zapatos nos muestra que, por ejemplo, en temas de capacitación,
solamente el 42%, alrededor del 40% de los funcionarios públicos atienden a las víctimas desde la perspectiva del cuidado informado del trauma. Es decir, no solamente brindándoles una atención oportuna, sino de calidad y calidez. Esto que le digo es bien importante porque está asociada a esta capacitación. Los funcionarios no solo necesitan ser personas que conozcan temas del código y el procedimiento penal, sino también cómo acoger a las víctimas. Ahora, estos funcionarios no son malos. Aquí la necesidad no es atacar al funcionario, sino por el contrario, sino mostrar y evidenciar algo que ellos mismos reconocen, porque les hemos preguntado. Y ellos nos dicen, no, nosotros atendemos, nos han contado cómo es que atienden a las víctimas de violencia y a los sobrevivientes, y muchas veces incluso esta atención se da casi de manera voluntaria. Esta capacitación se da casi de manera personal, para saber Pues cómo es que tienen que empírico, trabajar. diríamos. Es casi empírico, casi intuitivo. Los intentos de capacitación que hay en nuestras instituciones suceden, por supuesto. Hay organizaciones que trabajan muy de la mano con el sistema de protección, pero la rotación de personal por distintos factores es muy alta. Entonces, personal capacitado dura un tiempo y se va. Como si fuera cualquier otra repartición de una alcaldía o de un ministerio que está atendiendo trámites burocráticos. Más o menos. Más o menos, más o menos. El tema es que no hay como una política constante de capacitación, de atención y de atención también a los mismos funcionarios, para quienes también debe ser muy duro atender estos casos, ¿no? Usted mencionaba el tema, por ejemplo, de la territorialidad. Sí. Hay instituciones, en La Paz, diríamos, están las instituciones a nivel nacional. Tendrán algunas desconcentradas en algunas ciudades capitales. Pero en todo caso, la normativa boliviana establece que los SLIM, que Sí. son dependencias municipales, que deberían tener un cierto porcentaje de su presupuesto destinado justamente para prevenir y atender a víctimas de violencias, ¿funcionan o no? ¿Se encontraron con qué? Bueno, no vamos a generalizar los SLIMs. Sí, es muy difícil, ¿No? obviamente, porque No, son 300 y tantos Ajá. municipios. Pero exacto, sí. En estos 347 municipios hay SLIMs que, por así decirlo, son muy privilegiados en temas de funcionamiento, de agilidad en ejecución, pero hay otros que tienen y sufren de todavía muchas carencias, y en general no es falta de voluntad de las personas que trabajan en el mismo SLIM, sino es un tema que viene desde más arriba, ¿no? Desde autoridades municipales más altas o de unas divisiones presupuestarias también que vienen desde autoridades más altas. Entonces, si bien no todo es un tema de presupuesto, hay un tema importante con la distribución presupuestaria para la atención de esta problemática a nivel subnacional y a nivel nacional, que es necesario de atender, es urgente de atender. En los últimos años, el presupuesto para atender esta problemática, en lugar de incrementarse, que sería lo esperable, ha disminuido. Entonces, esto no mejora la atención de las víctimas, ni los temas de revictimización, ni la construcción de cámaras Gesell, ni la capacitación, porque no existen los recursos realmente, ni humanos ni económicos, para que esto salga adelante con mejor solvencia. Ahora, si todo esto ya era un problema, no quiero imaginarme de qué manera la irrupción de las redes sociales añaden más conflicto todavía a este tema de las violencias. ¿Qué datos hay, por ejemplo, de la violencia digital o la violencia sexual a raíz de un entorno digital? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque de hecho este es así. También tenemos otro estudio que acabamos de sacar recientemente junto a Save the Children, es muy importante, la violencia facilitada por la tecnología, que inicialmente se llamaba así como ciberviolencia, violencia digital. Ahora se ha ampliado el término a esta violencia facilitada por la tecnología, porque a la luz del Internet existen varios canales de ejercer violencia. Y lamentablemente, aquí sí todavía tenemos mucho todavía por andar, porque no está completamente regulado qué es las fronteras de la legalidad en temas de normativa todavía no están reguladas. De hecho, los mismos padres con los hijos todavía no saben muy bien cómo hacer esta regulación. Porque los hijos saben más que los papás. Los hijos saben más que los papás, pero también porque los papás en su momento no han sido criados ni guiados en este tipo de violencias ni en los riesgos que se tienen.
Entonces, algo muy importante realmente acá a tratar y abrir la temática es cómo podemos fortalecer a las familias, a los profesores, las escuelas respecto a este tema, porque no se puede cortar el acceso al Internet, el derecho a la información en este momento es ya realmente un derecho para todas las personas, pero ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo podemos nosotros trabajar junto a los niños, niñas y los mismos adolescentes para hacerlos conscientes de los riesgos que toman? El 16.2% de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes han recibido fotografías, han sido incitados o han sufrido de algún tipo de violencia facilitada por la tecnología en el último tiempo. Y esto es casi sin saberlo, porque no sabemos quién está detrás de la pantalla. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que tenemos que guiar a los jóvenes para poder detectar este tipo de violencia. Muchos de ellos han sido presionados o coercionados para poder mandar de alguna manera fotos que están asociadas a temáticas sexuales, han sido agredidos de manera vía digital, y esto es a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de cadenas de correo, y necesitamos aquí sí muchísima capacitación y muchísima prevención. Este tipo de investigaciones, usted nos mencionaba, se han presentado a todas las instituciones aliadas con las que trabajan. ¿De qué manera la población puede acceder a estos estudios? O de repente algún grupo de organización civil que nos está viendo, por decir algo, en Cochabamba y quisieran recibir algún tipo de capacitación al respecto, ¿están abiertos? ¿Cómo podrían contactarse? Claro que sí. Primero comentarle y decirle que estos estudios de los que les estamos comentando no es que solo los hemos presentado a algunas organizaciones de la sociedad civil, sino que las organizaciones de la sociedad civil, la población misma, los funcionarios del sistema de justicia, todos hemos construido estos datos. Esto es bien importante porque no es un trabajo solo desde la academia. Entonces, entre todos tenemos esta presentación. Sí, hemos invitado a varias autoridades a nivel nacional, a nivel subnacional y a otras organizaciones al evento que tuvimos la semana pasada, pero esta es una construcción de todos. Antes de darle los datos donde pueden encontrar mayor información, también quisiera, en todo caso, agradecer primero a la Universidad Católica, que es nuestra casa de estudios, que nos da la oportunidad de tener estos eventos, de abrir estos espacios, también aquí a La Razón y a su programa por este espacio, porque tenemos que es nuestro rol hacer este tipo de denuncias, de sensibilización, de llamado de atención para todos, para movernos. Y bueno, finalmente sí decirles que si ustedes quieren tener más información, si visitan las páginas de algunos de los socios que nos han mencionado, pero por supuesto primero la página de nuestra universidad, de nuestro instituto, pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web iicc.ucb.edu.bo. También pueden comunicarse al 278-2222, que es el teléfono de la Universidad Católica, al interno 2861. Ahí los van a contactar y pueden facilitarles toda la información que quieran. Tenemos todas estas investigaciones y también en su conjunto para poder hacer socialización abierta y para poder hacer capacitaciones también. En nuestro canal de YouTube tenemos videos, tenemos cómics, tenemos cortos, tenemos libros, tenemos para todos los gustos, diríamos. Tenemos para poder llegar a todo lado, porque es necesario, es un imperativo que nosotros seamos quienes garanticemos los derechos de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Natalie, queremos agradecerle mucho esta mañana por haber venido hasta acá, por contarnos parte de los resultados de estas investigaciones que vienen realizando desde el Instituto de Investigaciones de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana. Las puertas de nuestro medio de comunicación siempre abiertas. Tenemos un compromiso justamente de defensa de los derechos, de trabajar de manera coordinada con todas las instituciones para también cumplir con ese rol de los medios, que es formar y educar conjuntamente con quienes saben de las áreas. Así que muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a usted, muchas gracias por el espacio, y cuando quieran nosotros estamos dispuestos a estar con ustedes. Muchas gracias. Natalie Guillén Aguirre, docente investigadora del Instituto de Investigaciones de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana.